Bienvenidos una vez más a Para transformar el mundo hay que leer. Y estaremos continuando leyendo el libro de Bartolo García Molina, Redacción, Método de Organización y Expresión del Pensamiento. En esta ocasión estaremos en la primera parte que dice aprestos para la redacción, ¿vale? Nociones lingüísticas, estrategias de lectura, método procesual de adquisición lexical PA, la paráfrasis, la paraficción, la homosíntesis, estructuras oracionales, los nexos, pie sintáctico, producción oracional, nominalización, expansión oracional, inferencias normativas, el párrafo, signos de puntuación, leo, investigo, descubro y aprendo. Dice la presentación: normalmente el proceso de producción textual resulta estresante, frustratorio y traumático, debido a los métodos docentes inadecuados que se emplean en el loable interés de enseñar a producir y exponer las ideas con claridad, soltura y precisión. Esta situación, a su vez, ocasiona que las y los aprendices pierdan la confianza en sí mismos y hasta la autoestima, y que el miedo se apodere de ellas y de ellos ante el imperativo de escribir. De ahí también surge el prejuicio de que escribir es un privilegio de una élite. Esta primera parte está concebida como un antídoto contra el miedo. Las inhibiciones, los mitos, las frustraciones, los traumas y los prejuicios, los temas aquí tratados y las estrategias aplicadas ayudarán a elevar la autoconfianza y la autoestima de las y de los aprendices, a desarrollar destrezas comprensivas, a internalizar las estructuras de la lengua y analizar e iniciar la organización del pensamiento. Como su nombre lo sugiere, esta primera parte es preparatoria. Con ella se sentarán las bases para lograr una producción adecuada de las ideas y de una exposición eficaz de las mismas. En otras palabras, aquí se sentarán las bases para aprender a comprender, para pensar organizadamente y para aprender la lengua. Condiciones indispensables para aprender a escribir y a hablar. Capítulo 0. Dice el título: Nociones de lingüística, a modo de reflexión. Manuel Matos Mosquete dice, cito: en la sociedad de hoy, la comunicación humana es cada vez más una cultura de lengua, a pesar de la insistente creencia de que vivimos en una cultura de imagen o bajo el criterio inapelable de la comunicación tecnológica. Manuel Matos Mosquete. La comunicación humana, la humanidad ha podido alcanzar el grado de desarrollo científico, tecnológico y cultural gracias a que ha sido capaz de desarrollar formas de comunicación adecuadas a cada etapa de evolución. Sin la comunicación, la humanidad estaría muy próxima a los animales irracionales, porque la eficacia del trabajo depende en gran medida de la comunicación. No es casual que sean precisamente los animales con ciertos mecanismos de comunicación los más exitosos en sus labores. Las abejas, los delfines y los simios están entre los animales no racionales con mayor capacidad comunicativa. No hay duda de que las abejas se comunican entre sí, lo mismo que los delfines, las ballenas, los elefantes, los monos y otros animales, pero la transmisión del mensaje en estos animales está circunscrita a necesidades instintivas, alimento, reproducción, defensa, entre otros. Son muchos los estudiantes, o más bien los estudios que se han dedicado a la comunicación animal, y todos coinciden en que ninguna especie animal puede desarrollar su sistema de comunicación más allá de acciones que existen codificadas en su genoma. Refiriéndose a las limitaciones de la comunicación entre los animales, el profesor, dice acá, el profesor José Luis Pinoyo afirma: la forma en que unos animales hacen partícipes a otros de sus propios estados efectivos de dolor, placer, deseo, furia, temor, entre otros, se reduce por lo general a pautas de movimientos expresivos, gestuales o acústicos bastante ritualizados, que no se despliegan discursivamente en una concatenación indefinitivamente amplia de innovaciones expresivas. Las señales de llamada, alerta, amenaza o incluso la transmisión de información acerca del lugar en que se halla la comida o el enemigo no se articulan y combinan en un despliegue de discursivo abierto, como en el caso del hombre, sino más bien se reiteran con ligeras variantes dentro de unas pautas básicamente innatas, dentro de las que el animal se halla estrictamente enclaustrado. El ser humano no es el único animal comunicativo, pero es el único capaz de desarrollar los mecanismos de comunicación que dispone. Hare atribuye este prodigio al trabajo. En el proceso del trabajo y con la complejización de la sociedad, el ser humano se vio compelido a refinar sus medios comunicativos, de los gestos, la danza y la pintura. Pasó a la comunicación lingüística. La comunicación lingüística, llamamos comunicación lingüística a la que se realiza
por medio de la palabra. Esta forma de comunicación es exclusiva de los humanos. A diferencia de otros sistemas de comunicación, la lengua sirve para que los seres humanos le den forma a su pensamiento y para que lo organicen. Sin la lengua, el pensamiento no habría podido alcanzar el grado de desarrollo que ha ostentado históricamente. Para llegar a la comunicación lingüística, los seres humanos debieron recorrer el mismo camino cognitivo que recorrieron para llegar al pensamiento abstracto. La comunicación lingüística representa la liberación del ser humano de la comunicación de lo concreto y de lo particular, para incursionar en el campo de lo abstracto y de lo general. El mundo del concepto, Manuel Marcerías lo expresa con estas palabras lapidarias. Saber hablar es llevar el mundo a cuestas sin que los objetos nos opriman. Maceiras. Por eso la enseñanza de la lengua debe propender a estimular a los alumnos a construir un pensamiento lógico, coherente y con el grado adecuado de abstracción. La adquisición y desarrollo de la lengua no se pueden desligar de la construcción del pensamiento. Un rasgo importante de la comunicación lingüística es su dinamismo. La lengua, base de la comunicación lingüística, se va adaptando a las necesidades comunicativas de la sociedad a la que sirve tanto para la comunicación como también de molde del pensamiento colectivo e individual. A una sociedad de relaciones complejas corresponderá una o varias lenguas que sean capaces de recoger y expresar esas complejidades. Por eso, a medida que la sociedad evoluciona también la lengua. Los cambios en la sociedad no son los únicos que presionan la lengua para que cambie, pero inciden en la evolución de esta. Por muy evolucionada que sea una lengua, no puede detener su desarrollo dialéctico, su riesgo de desaparecer. Las lenguas cambian o desaparecen. En ese constante cambiar está garantizado que la lengua sea idónea para expresar todas las atracciones referentes a la sociedad que la usa. Pero otra cualidad que le da supremacia a la comunicación lingüística sobre los demás sistemas de comunicación es el carácter doblemente articulado de la lengua. Un sistema de comunicación es el articulado si sus unidades son capaces de combinarse para formar unidades diferentes. Por ejemplo, con los dígitos del 1 al 9 podemos formar todas las cifras que queramos. Esto es posible gracias a que los números se pueden combinar repetidas veces. Así con los dígitos del 1 al 2 y 3 se pueden formar la cifra siguiente. Del 1 al 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 12, 2, 31, 2, 3. Es evidente que esa capacidad de combinación le confiere una gran rentabilidad comunicativa al sistema numérico. Ahora bien, la lengua goza de una mayor rentabilidad comunicativa, pues tiene dos articulaciones en vez de una. La primera articulación se efectúa según la lingüística francés André Martin, con las unidades significativas mínimas, monemas o morfemas. Y la segunda, con las unidades constitutivas y distintivas mínimas, los fenomas. Eso es así. Señores, como dice Leonel Fernández Reina, para transformar el mundo hay que leer. Muchas gracias.